ejercicio de un torno que es muy interesante. Este, hemos estado platicando de todo lo que es vibración en elementos mecánicos o vibración en construcciones o todo lo hemos visto en función de, de la mecánica o en el caso de ustedes de la robótica, ¿no? Bueno, básicamente las aplicaciones mecánicas que le estamos dando pues, son las aplicaciones que les van a dar ustedes como la parte robótica. No tiene ningún cambio el hablar de motores o máquinas, por ejemplo, desbalanceadas o de fuerza transmitida, o vibración en la base, porque a final de cuentas los elementos que ustedes van a manejar, en el dado caso de que tengan que diseñar robots, por ejemplo, pues estos al generar su movimiento, al acelerar ustedes ciertos miembros de esos robots o de esa mecánica, evidentemente van a generar vibración. Entonces, la aplicación prácticamente es la misma. Ahora, ¿qué es lo que no hemos analizado un poco? ¿Cuáles son los efectos ahora de vibración en el cuerpo humano? Es algo que no viene en el programa, no sé por qué, este, pero bueno, haremos todo lo posible ahora en este rediseño de que tengamos que tratar un poquito de lo que es la vibración en el cuerpo humano. ¿Cuáles son los efectos de la vibración en el cuerpo humano? Hay algo que le llaman oscilaciones determinísticas, y ahorita les digo más o menos de qué se trata la oscilación determinística, este, o vibración estocástica al azar, van a encontrarse ustedes varios términos de esos, ¿no? Este, mm, qué efectos puede causarnos, ¿no? Sistemas basicéntricos o lesiones en los metacarpianos de las manos, este, síndromes de vibración en las manos, brazos. Hay algo que le llaman el fenómeno de Raynaud, que o le dicen dedo blanco, que es cuando pierde uno sensibilidad en ciertos dedos de las manos, hasta cuestiones ya de lumbalgias, artrosis, todo ese tipo de cosas, ¿no? Este, existen normas para esto. Si le pueden dar una revisada a la norma ISO 2631, es la ISO 2631, para que tomen nota. Sería bueno que le dieran una revisadita a esa norma, la 2631 o 5349, 5349 y 6472. En México existe una norma, es la NOM 024-STPS, o sea, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, STPS-2001, es una norma que se hizo en el 2001 o que se emitió en el año 2001. Y ahí en esa norma nos indica de cómo medir la vibración o cómo se puede medir la vibración en el cuerpo humano. Vienen ahí varias metodologías, a través, por ejemplo, de sistemas biodinámicos o basicéntricos, como les decía ahorita, que lo único que hacen es generar unas coordenadas, pues para analizar la aceleración de la vibración en tres ejes ortogonales y medir esa aceleración, la aceleración de la vibración en, pues por ejemplo, la norma lo pone en una mano, ¿no? Entonces, en la norma oficial mexicana está un poco limitada esa norma a, por ejemplo, medir la vibración que se dan en manerales de herramientas o equipos este, que operan los seres humanos, ¿no? O sea, pueden ser pulidoras, taladros, este,
etcétera, todo ese tipo de equipos, está un poco limitada la norma a ese tipo de equipos. La 2631 sí se extiende más a la conducción de maquinaria o equipo de maquinaria, porque ya también en el asiento del operador se genera cierta vibración. Entonces, este, la norma que les acabo de decir, la ISO 2631, está más, se extiende un poquito más a esa parte. También en la norma oficial mexicana pues, se van a encontrar ahí varias tablas de tiempo de exposición dependiendo de la frecuencia, que la miden ellos en tercios, ¿no? Entonces, ahí en esa tabla pueden darse cuenta los límites de aceleración y le dicen longitudinal precisamente porque ponen un eje o lo ponen en ejes ortogonales. Entonces, en ese eje, por ejemplo, en el eje Z, van a poner o ponen ellos cómo son los límites de aceleración en función de la frecuencia y el tiempo de exposición. Eso es muy importante. Más que la frecuencia, o bueno, evidentemente, y ahorita vamos a hablar de las frecuencias, evidentemente la frecuencia es un factor determinante, pero es más importante todavía la parte del tiempo, ¿sale? El tiempo que está uno expuesto a ese tipo de vibraciones. Y obviamente, pues, la norma pone ahí un límite de aceleración. Por eso es que les decía que los aparatos de medición de vibración, si ustedes pueden buscarlos también, normalmente van a medir ustedes aceleraciones o van a medir la velocidad a la que se desplaza el sistema. Es lo que hicimos nosotros en la teoría cuando teníamos la respuesta del sistema o la solución de la ecuación, que es la respuesta del sistema, que es X. Bueno, pues primera y segunda derivada nos da la velocidad y la aceleración. A eso se refiere la aceleración. Y en los aparatos, incluso los sismógrafos o los del sismológico pues, son acelerómetros, ¿no? Este, ahora, voy a, déjenme si les puedo compartir, esto no, permítanme tantito. Bueno, este, ¿qué efectos tiene? Ahora, vamos a hablar ya de los efectos. Cuando ustedes lleguen los que lleguen a la industria de alguna manera y tengan que lidiar con con efectos de vibración o que los trabajadores que estén a su cargo, porque puede suceder eso, o si ustedes van a ser emprendedores y requieren de tener trabajadores, bueno, deben de tener, sobre todo si van a estar este, expuestos a este tipo de efectos de vibración, bueno, deben de considerar esta norma oficial, cómo medir, la norma oficial les dice cómo medir esa vibración, cómo verificar con los distintos laboratorios de prueba y certificar y dictaminar o que les puedan dictaminar esas unidades de verificación, pues que puedan verificar esa vigilancia que debe de haber sobre la salud, que además es por ley, ¿no? Bueno, ¿qué efectos pueden tener? Hay vibraciones, como ustedes saben, de alta frecuencia o de baja frecuencia. Esto dependiendo sobre todo es lo que se refiere a la vibración o a la frecuencia forzadora. Ajá. Que siempre lo vemos en radianes sobre segundo, porque eso es lo que nos marca el sistema internacional. Pero en la parte práctica, ustedes van a tener que determinar esa alta frecuencia o baja frecuencia en hertz. Ahora, para el cuerpo humano, para que existan ciertos efectos, las altas frecuencias se manejan desde los 20 hasta los 1000 Hz.
Eso para el cuerpo es alta frecuencia, desde los 20 hasta los 1000 Hz. Y las oscilaciones o las vibraciones de baja frecuencia se manejan desde los 2 a los 20 Hz. Ambas, dependiendo del tiempo de exposición, van a generar ciertos trastornos, dependiendo también de la parte del cuerpo que esté expuesta. No todas las partes del cuerpo van a tener la misma frecuencia natural. Y ahí me voy después a la frecuencia natural. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos que intervenir y decir, la frecuencia forzadora, si es una alta frecuencia, ¿cómo va a intervenir en la frecuencia natural del cuerpo humano? Similar a lo que hicimos con elementos mecánicos o con máquinas, etcétera. Altas frecuencias puede haber desde trastornos visuales, les puede afectar su visión, puede generarles trastornos en óseos, en sus huesos, este, eh, lesiones en los metacarpianos o metatarsianos también. Unos son en las manos, los otros son en los pies. Enfermedades hasta del estómago. O sea, muchas veces puede haber incidencia, ojo, incidencia de enfermedades de estómago, ¿no? Entonces, no duden que por ahí a varios se les revuelva el estómago o tengan diarreas, no sé. Cuando son bajas frecuencias, que también nos pueden generar efectos negativos, pues pueden venir desde hernias, pueden venir desde lumbalgias. Y ojo, el cerebro es muy sensible a esas bajas frecuencias, puede variar ahí el ritmo cerebral, puede haber trastornos de visión por resonancia, ¿sale? Quiere decir que esa frecuencia forzadora, esa frecuencia conducida a la que va a estar expuesto, por ejemplo, el globo ocular, puede estar expuesto a la resonancia, dependiendo también de cuál es la frecuencia natural del globo ocular. Hay que aclarar también que el cuerpo humano y todos los seres humanos vamos a reaccionar de manera distinta a los efectos de la vibración. ¿Por qué? Porque, bueno, esto ya lo podrá decir mejor un médico o un ingeniero biomédico. Dependerá mucho de las condiciones de salud que preserven el ser humano, ¿no? En ese momento. Hay frecuencias también de muy baja frecuencia, que pueden ser menores a los 2 Hz. También pueden traernos ciertas afectaciones, ¿no? Trastornos en el oído, en el oído interno, en el sistema nervioso, nos pueden causar mareos, vómitos. Hay muchas cosas que ustedes pueden analizar con el efecto de la vibración en el cuerpo humano, pero lo más importante es que revisen la norma, tanto la norma internacional como la norma oficial mexicana, para que tengan conocimiento de ello, ¿no? Y no los vayan a agarrar un día de sorpresa, en la industria y pues no sepan nada y pues no los quieran contratar, ¿verdad? Entonces, sépanlo. Ahora sí que entiéndanlo y el que tenga más curiosidad, pues métase a investigar. Este, Obviamente, a mayor energía, como vimos también en la primera parte del curso, el movimiento de vibración, pues también tenemos energía cinética, energía potencial, energía potencial elástica. eh, y obviamente cuando hay mayor energía de vibración, a ver, y esta sí es una pregunta básica, por ejemplo, para que no se aburran y a ver si no están dormidos. ¿Qué pasa si yo tengo mayor energía de vibración? ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Qué pasa con la velocidad si voy incrementando la energía de vibración, por ejemplo? Si ustedes les preguntan eso,
¿Qué contestarían? Hasta por conocimiento básico de mecánica, ¿eh? No, pues ya los dormí. Pues yo diría que aumentaría. Claro, pues la energía cinética aumenta si la velocidad aumenta, ¿cierto o no? Entonces, este, se puede medir esa vibración o esa energía de vibración, por ejemplo, en un conductor de una máquina, que está sometido a vibración, en el asiento del conductor, ¿no? Pueden medir la vibración, por ejemplo, que se genera en los pies, que se genera en la cadera y que se genera en la espalda, en la parte de la columna. Yo creo que son los puntos adecuados para medir la vibración, por ejemplo, para un conductor de una máquina, de la que ustedes quieran. Puede ser una maquinaria agrícola, puede ser una maquinaria de construcción, etcétera. Entonces, este, ¿qué puntos se recomiendan medir? Bueno, pues medir la parte en los pies, la parte en el asiento y la parte en el respaldo del asiento. Incluso la norma, la 2631, me parece que por ahí también les da hasta unas ecuaciones en donde pueden medir esas aceleraciones y las miden los tres ejes, ojo, pueden ser axiales y se deben de medir en los tres ejes, preferentemente. Y obviamente esa medición pues, les va a dar distinta aceleración en los tres ejes. Y pues a lo mejor tienen que utilizar ahí un factor de ponderación. Pero eso, independientemente, lo van a poder ustedes leer cuando investiguen un poquito sobre la norma. Ahora, también existen señales vibratorias, determinísticas y aleatorias, que pueden ser periódicas, no periódicas, estacionarias, etcétera. Ahora, la frecuencia de resonancia para ciertas partes del cuerpo, por ejemplo, el globo ocular, en promedio, su frecuencia de resonancia, o sea, quiere decir que a esa frecuencia puede entrar en resonancia el globo ocular, pues es de 18 Hz, ¿no? Entonces, la exposición del cuerpo humano o de esa parte del cuerpo a unos 18 Hz pudiera entrar en resonancia el globo ocular y evidentemente van a tener trastornos visuales. Eh, reitero, estos son datos pues, que se investigan y que ustedes pueden consultar o pueden seguir investigando. Si alguien tiene algún familiar que sea, por ejemplo, médico, pues a lo mejor les puede decir algo al respecto, o biomédico, ¿no? También a eso se dedican. El cuerpo humano en general se dice que tiene una frecuencia a la resonancia desde los 5 hasta los 10 Hz, en general. Pero hay ciertas partes del cuerpo que manejan una mayor o menor frecuencia. Por ejemplo, les decía de las bajas frecuencias que causan trastornos estomacales. Pues es que resulta que el abdomen, por ejemplo, donde se aloja nuestro estómago y parte de nuestro sistema digestivo, su frecuencia a la resonancia es de tan solo de 4 a 8 Hz. Los pulmones también andan por ahí de los 4 a los 8 Hz, incluso hasta parte de los hombros. Pero, por ejemplo, las manos y los brazos se van desde los 20 hasta 70 Hz. Y como les decía hace rato, los globos oculares, bueno, pues pueden a partir desde los 18 Hz. Habría, a reserva de que médicamente se tengan otros datos, pero no creo que cambien mucho. Por ejemplo, la parte de mandíbulas, de los 100 a los 200 Hz. La rodilla flexionada
se va a los 2 Hz, pero cuando está estirada son 20 Hz, o sea, la posición de la rodilla, y esto es por la incursión de la fuerza o por el eje ortogonal como se mida, por eso es que puede arrojar distinta frecuencia la rodilla cuando está flexionada o cuando está estirada. La cabeza pues va de 20 a 40 Hz, la columna son 8 Hz, el pecho son 60 Hz. Entonces, como les decía, cada individuo va a reaccionar distinto. Ahora, chequen por ahí también, cuando tengan tiempo, investiguen algo que se llama ley de Sherrington, con S y doble R, Sherrington. Entonces, ahí también les hablo un poquito, ahí se va a meter un poquito más a la parte fisiológica y médica, ¿no? Pero, pues es interesante. Ahora, este, hay cierto nivel de esqueletos o músculo o la potencia muscular, nos va a favorecer obviamente, a mitigar un poquito la parte del efecto de la vibración. Este, y hay efectos de vibración también que utilizan para favorecer la relajación muscular o la potencia muscular. Por eso es que existe ahí tanto aparato que emite vibraciones y que la gente se siente muy bien, o que incluso sienten como que hicieron ejercicio, ¿no? Entonces, hay ciertas frecuencias que favorecen el movimiento articular, hay ciertas frecuencias que favorecen la circulación sanguínea, y hay otras frecuencias que favorecen la relajación muscular. Entonces, obviamente, y bueno, también favorecen a ciertas partes de los huesos y cartílagos, pero siempre y cuando la amplitud de esa vibración, de esa frecuencia forzadora a la que nos vamos a someter, siempre y cuando tenga la amplitud y la intensidad adecuada. Y por supuesto, reitero, el tiempo de exposición. Este, eso ya es un poquito más desde mi punto particular de vista, el tiempo de exposición. Este, Hay mucha discusión en ese tema. Entonces, ojo con esos aparatitos, ¿no? Si alguien tiene esos aparatitos, bueno, tenga en consideración que puede tener diferentes efectos dependiendo de la condición de la persona. Entonces, el tiempo de exposición debe ser el adecuado. No sé, y la verdad es que desconozco porque no tengo uno y no he tenido la curiosidad de comprar uno ni de ver uno en alguna tienda. No lo he hecho, pero si ustedes tienen esa curiosidad, pues véanlo, ¿no? Y vean si el aparato recomienda algún tiempo de exposición. Ahora, ¿qué es lo que no hay que hacer? No hay que estar expuesto a vibraciones, no deben de exponerse a vibraciones, y eso, considérenlo cuando lleguen ustedes a la industria y tengan que lidiar con este tema, tengan cuidado, incluso ustedes mismos. Por ejemplo, si se tienen lesiones en la columna, esto de las dichosas discopatías o lesiones o hernias en los discos de sus columnas, tengan cuidado. ¿Sale? Entonces, nada. Si tienen problemas de válvulas en su corazón, no se recomienda estar expuestos a vibraciones. Si usan prótesis en alguna parte del cuerpo, ¿sale? Existen muchas prótesis y eso también lo saben los biomédicos. Existen muchos tipos de prótesis. Deben tener cuidado con el efecto de la vibración. Evidentemente, los marcapasos, ¿no? Incluso, no sé si sepan, o alguien tenga algo cercano, algún encuentro cercano
de ese tipo suena a película o programa de televisión. Este, bueno, mucha gente cuando la operan o le ponen marcapasos, pues deben tener especial cuidado los primeros días hasta cuando los transportan a su casa, ¿no? Porque incluso no pueden manejar, ¿no? No pueden, deben tener mucho cuidado porque incluso la exposición a la vibración dentro de un vehículo, porque pues, evidentemente cuando ustedes vamos en un coche, vamos manejando, vamos de pasajeros, vamos sometidos a vibración. Entonces, puede generar ciertos problemas. Si hay trombosis, si hay trombos, no pueden estar expuestos a vibración. Entonces, ojo con la gente adulta que eh, si traen trombosis en sus piernas, en sus brazos, traen moretes, pues de preferencia no se expongan a las vibraciones, ¿verdad? En los embarazos, hay que tener cuidado con los embarazos nada más, no estar expuestos bueno, expuestas a, a temas de vibración. Eh, Epilepsia, temas de epilepsia también pueden, esas, sobre todo a bajas frecuencias, sobre todo en las bajas frecuencias puede haber problemas con la parte de epilepsia, enfermedades reumáticas o tumores también, tumores que sean malignos, incluso hasta en procesos infecciosos, o sea, les digo, todo es muy delicado, todo deben tener mucho especial cuidado, sobre todo ustedes futuros, este, que que puedan tener gente a su cargo y a veces en la industria, en los trabajos, en el gobierno, es, pasamos por alto todas estas situaciones, no nos damos cuenta, o sea, vemos a los trabajadores estar tantas horas utilizando un taladro, utilizando una máquina osciladora o están en una construcción o están utilizando, o están operando una retroexcavadora, no sé lo que sea. Y a veces las jornadas laborales son muy intensas. Nosotros, o los patrones o los encargados, no tienen en cuenta esos detalles y después, pues vienen las incapacidades, ¿no? Y vienen a veces las enfermedades de causas totalmente desconocidas. Entonces, este, pues un tema es la vibración y obviamente las alteraciones oculares o de los ojos también, este, no deben estar expuestos a vibraciones. Ahora, se está expuesto todo el tiempo a vibración, eso es un hecho, ¿no? O sea, desde que caminamos, corremos, manejamos, nos subimos al elevador, subimos escaleras, acuérdense que la vibración es dinámica, es movimiento. Si mientras haya movimiento, y esto es algo este, que deben tener presente, mientras haya movimiento, hay vibración. De una u otra forma, va a haber vibración. Entonces, especialmente cuidado con la gente o la gente que ustedes conocen ya desde ahorita que conviven con sus familiares, por ejemplo, decirles, bueno, pues tengan cuidado, ¿no? Ya que conocen este tema, o por lo menos ya se los platiqué. Ya si ustedes deciden investigar más a fondo, excelente, háganlo. Si no, bueno, pues nada más que pues acuérdense, ¿no? Acuérdense que se los platiqué y cuando lo tengan que utilizar, pues ya saben dónde buscar. ¿Algún comentario con esto? No, profe. ¿Alguna inquietud?
¿Sí les quedó más o menos claro lo que les estoy diciendo? Sí, profe. Profe. Sí, profe. Bueno, conste. Sale. Bueno, eso es algo que les quería comentar. Les voy a subir un ejercicio. En este momento se los voy a mandar. Para que lo hagan. No tiene nada que ver con este tema. De hecho, este tema que les acabo de comentar no tiene nada que ver con el programa, aunque sí tiene mucho que ver con vibraciones, por supuesto. Obviamente, pues no evalúo esa parte, ¿no? Y les voy a mandar un ejercicio de un torno y otra máquina rotatoria para que los intenten hacer. Y el día de mañana nos vemos para que, si tienen dudas sobre esos dos ejercicios, pues las comenten. ¿Va? Ahorita en este momento les estoy subiendo el ejercicio. Dice tercer parcial, no se espanten, es tercer parcial, pero para los de dinámica de maquinaria. Entonces, ahí lo tienen ya. Son dos ejercicios, revísenlos y los hacen y ya me dicen si tienen dudas el día de mañana, mañana lo vemos. ¿Sale? Ok, profesor. Sí, profe. Va. Bueno, espero que no se hayan aburrido. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Mañana, profesor. Sale. Que les vaya bien.